Hoy es viernes 9 de agosto, lección número 6, de adentro hacia afuera. Texto para memorizar. Nada exterior al hombre puede entrar a él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Marcos 7:15. Amoroso Señor que estás en los cielos, llegando a este día de preparación, pon nuestras mentes en armonía con la tuya, de tal manera que podamos decir, alabado sea su nombre en los cielos y en la tierra y en mi persona. Amén. Para hoy viernes, repaso de la lección número 6. Vamos a estudiar el texto de memoria. El texto que dice, nada exterior al hombre puede entrar a él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Vamos a explicar. Primero, observemos que Jesús llegó a esta declaración a fin de responder a una pregunta de los escribas y fariseos: ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Se estaba refiriendo no a la higiene, sino a la ablución, es decir, a lavarse las manos ceremonialmente. Y los fariseos daban mucha importancia a las tradiciones como si fuera palabra de Dios, que Cristo vino a contrariar o vino a eliminar. A esta pregunta, Jesús le responde con otra pregunta. ¿Para qué? Para hacerles notar que lo que contamina al hombre no es lavarse las manos ceremonialmente o no, sino la desobediencia a los mandamientos de Dios, que ellos mismos quebrantaban amparándose en sus tradiciones. Por ejemplo, el judío, si una oveja se le extraviaba en sábado, salía a buscarla y no volvía sin ella, ¿verdad? Pero si un alma se estaba perdiendo o estaba enferma, no podía ser sanada en sábado porque violaba la ley de Dios. ¿Ven el contrasentido? Colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Así que ellos les estaban dando mayor importancia a las ceremonias, a los ritos, como lavarse las manos, que era precisamente un rito dado solamente a los sacerdotes. Y voy a probarlo. Era un rito que era dado a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes fueron instruidos que cuando fueran al templo tenían que lavarse las manos y los pies para poder participar de la ofrenda, para poder participar del rito o de la ceremonia del santuario. Es decir, ustedes ven que los fariseos enseñaban que todo el pueblo tenía que lavarse las manos ceremonialmente para poder participar de los ritos. Sin embargo, la Biblia dice que le puso una fuente a la entrada del templo, una fuente próximo al lugar santo,
para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies para poder oficiar en la presencia de Dios. Pero ellos tomaron eso y se lo aplicaron a todo el pueblo y acusaron a Jesús de que por qué tus discípulos no guardan la tradición, pero ellos no son sacerdotes. Ustedes sí son sacerdotes, ustedes sí tienen que lavarse las manos y los pies, no ellos. E imponían esa cultura o esa costumbre como si fuera ley de Dios, ley de Media y Persia. Así que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús qué quiso él decir, que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale, Jesús le explica que la contaminación se producía primero en la mente. Así como el adulterio no comienza en la cama con otra persona, así mismo, sino comienza en la mente. El acostarse en la cama es el resultado del pecado que tenía en la mente, que era adulterar. Y Jesús le explicó que la contaminación se produce en la mente. Y primera causa de la contaminación son los malos pensamientos que menciona. Los 13 pecados que menciona Marcos. Esos pecados vienen de adentro: codicia, adulterio, fornicación. Todo eso viene de la mente. Así que yo pregunto, ¿no es un mal pensamiento proponernos comer lo que sabemos que hace daño a la salud? Claro que sí. Dios nos señaló en Levítico 11 cuáles son los alimentos limpios y cuáles son los alimentos impuros que no deben entrar en el cuerpo de un cristiano. Y cuando el pueblo de Dios observara fielmente los principios de Levítico 11, dice en Éxodo 15:26, ninguna de las enfermedades de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es decir, los egipcios estaban contaminados y se enfermaban fácilmente. Los judíos no. De ahí que Jesús nos enseñó que nuestro cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y no podemos echarle nada, ninguna bebida ni ninguna comida que corte la vida. Por ejemplo, en Proverbios 20 nos prohíbe el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol daña, lo primero que daña es la mente. Millones de neuronas se destruyen al día con la ingesta de alcohol. También nos dice que como nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el que destruye este cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Y la ciencia médica ha demostrado hoy día, 2000 años después de lo que dijo Marcos, Jesús, a través de Marcos, que lo registra, es que tanto el alcohol como el cerdo, la carne inmunda, y como el tabaco producen los daños que Cristo estaba diciendo que no debiéramos ingerir en el Antiguo Testamento. Así que todos estos detalles tenemos que reconocer que cada vez que yo me propongo, o tú, de comer algo que daña el cuerpo, ese deseo viene de un mal pensamiento puesto por Satanás en la mente, y yo llego a aceptarlo o a consumar el hecho. Porque en verdad nosotros no nos contaminamos bebiendo ron cuando entran por la boca, sino que ya estamos contaminados cuando salió el mal pensamiento de beberlo. Y es el tipo de pensamientos que Dios quiere que evitemos. Dice bien claro, mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Y menciona las 13 contaminaciones: malos pensamientos, adulterios, fornicación, homicidio, robo, codicia, maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, la injuria, soberbia e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen
y contaminan moralmente al hombre. Por eso una persona que tema a Cristo no va a comer ni va a beber nada contra el Espíritu Santo, que es el que mora en el cuerpo humano cuando nosotros servimos a Dios. Yo quiero decirle, mis hermanos, que hoy sabemos que todas las cosas que Cristo prohibió hacen daño tan ciertamente como en los días cuando Él estuvo con los discípulos. ¿Quién no sabe que la carne de cerdo hace daño? Te daña el hígado, te afecta el páncreas, te daña la mente, el cerebro, mejor dicho. Con la triquina, un parásito que se te aloja en la mente y te mata en poco tiempo. Todo el mundo sabe que el tabaco daña el tracto respiratorio. Pero la gente cree que el cuerpo es mío y yo hago lo que quiera con mi cuerpo. No, tu cuerpo lo dio Dios. 1 Corintios 3 y 1 Corintios 9 y 1 Corintios dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo para gloria de Dios. Yo pregunto, ¿qué es gloria de Dios? Gloria de Dios es el carácter de Jesús en tu vida. Es decir, vivir como Jesús vivió en la tierra. Eso es el carácter de Dios. Hacer lo que la Biblia dice. Eso es lo que el carácter de Dios. Entonces, si yo voy a comer, si yo voy a beber y voy a hacer cualquier cosa, yo debo hacerlo consciente de que ese cuerpo es de propiedad de Dios, divina. Y es el templo donde el Espíritu Santo quiere morar. ¿Dónde quiere morar el Espíritu Santo? En la mente, porque ahí salen los malos y los buenos pensamientos. Entonces, la gente no peca porque toma ron. La gente toma ron porque está en pecado. Es al revés. Los pensamientos vienen, pero yo le doy cabida o lo rechazo con oración, dependiendo si yo hago lo que el pensamiento malo viene o lo rechazo. Y los mismos malos pensamientos que le vinieron a los discípulos de Jesús y a los fariseos y saduceos son los mismos malos pensamientos en el siglo XXI. ¿Por qué yo lo sé? Porque el corazón del hombre es de continuo solamente al mal. Al mal. Y yo le creo a la palabra de Dios. Yo le creo a la Biblia porque Dios inspiró por el Espíritu Santo su palabra. Y cuando Dios dice no te comas eso, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Mire, a Dios no se le taponan las venas ni las arterias. A Dios no le da arteriosclerosis. A Dios no le da colesterol malo. A Dios no le da triglicéridos altos. A Dios no le da nada de eso porque Él es Dios. Es a ti y es a mí. Entonces, como Él te ama, Él te dice no te comas esto porque hace daño. No te comas aquello porque hace daño. Cómete mejor lo otro. Cómete mejor lo otro y no te comas eso. Pero que va, la gente hoy dice que Cristo limpió el puerco y como Dios limpió, no lo llames tú como un inmundo. No, en ningún momento Dios está refiriendo a la comida, porque Pedro, después que Jesús murió y resucitó, en Hechos 10 dijo, cuando le dijo Dios, Pedro, mata y come, cuando bajó el lienzo, Pedro le dijo, Señor, nunca yo he comido animal inmundo como el puerco, por ejemplo. Y entonces, en el versículo 38, él dice, me doy cuenta, el versículo 25 dice, me doy cuenta que el inmundo para nosotros eran los que no eran judíos. Y ahora Dios me ha dicho que con su sangre ha alcanzado también a los inmundos, a los impíos. Y por eso es que es probatorio de que Pedro nunca comió puerco, porque después de que Jesús murió y subió al cielo, dice que Pedro continuaba sin comer cerdo. Por tanto, Dios no limpió los alimentos con el Calvario. Dios limpia personas, no animales, con su muerte en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces, tan cierto esto, que cuando Cristo venga, según la Biblia, los únicos que van a resucitar son los muertos en Cristo primero. Y después del milenio, los malos, para recibir su castigo, los malos. Pero en ninguna cita de la Biblia aparece que Dios va a resucitar ni al puerco, ni a la oveja, ni al ganso, ni a la vaca. Cristo no murió por animales, Cristo murió por personas. Por tanto, lo que Dios está limpiando es personas con su muerte en la cruz, cuando la persona acepta a Cristo. Ay, bendito Dios. El tiempo es corto,
cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarme en esta semana. Mañana sábado 10 de agosto vendremos con la lección número 7, instruyendo a los discípulos, primera parte. Que Dios nos bendiga y te ayude a suscribirte a este canal de YouTube. Pasen un feliz día.